Buenas tardes. Nuevamente nos encontramos para tratar un tema importantísimo de la teoría de la Constitución, que es el relativo a la revisión de la Constitución, que aquí en México suele denominarse reforma o adición constitucional. Yo prefiero llamarle revisión de la Constitución, modificación de la Constitución, por las razones que les explicaré. Este es un tema muy amplio, de una gran relevancia, y vamos a tratarlo en dos emisiones, por lo menos. En esta primera emisión vamos a hablar de los antecedentes del procedimiento de revisión constitucional que tenemos en nuestro país y de una serie de fallas, tanto terminológicas como de aplicación de este procedimiento, que han caracterizado a las reformas y adiciones de nuestra Constitución a lo largo de 103 años. El procedimiento del que hablamos está establecido en el artículo 135 constitucional y es el que se conoce como principio de rigidez constitucional. En una emisión previa decíamos que suele hablarse en México de dos principios muy importantes contenidos en los artículos 133 y 135, respectivamente la supremacía constitucional y la rigidez constitucional. El primero ya lo tratamos, ya vimos que en realidad lo que ahí está establecido es la supremacía del derecho federal, del derecho del Estado mexicano, y que habría que modificar la redacción de ese artículo 133 para que también quedara ahí señalada la supremacía constitucional. Ahora, en el caso del artículo 135, vamos a hablar de ese procedimiento que en nuestro país se identifica con la rigidez constitucional, pero no es un principio. Hay que empezar por señalar que no es un principio. Un principio es un fundamento, una base, y cuando se trata de la materia constitucional hablamos de los fundamentos, las bases del Estado, de la definición del Estado, sobre las cuales se construyen las estructuras de gobierno, las instituciones de gobierno. Y como sabemos, estos dos grupos de elementos son los que contienen cualquier constitución. Es decir, lo que diferencia a las constituciones unas de otras es su modelo de Estado y o sus estructuras de gobierno. Entonces, no hay ningún principio establecido en el artículo 135, hay un procedimiento para modificar nuestra Constitución. Recordemos también que cuando estudiamos los conceptos tradicionales comunes para entender lo que es una Constitución, que dicho sea de paso, no son suficientes, no son adecuados para captar correctamente el concepto de Constitución, exploramos uno que suele llamarse en México concepto formal de Constitución, y precisamente se refiere a que el conjunto de normas constitucionales que integran el texto normativo de una Constitución solamente puede ser modificado a través de un procedimiento especial, más complejo, diferente, más difícil de llevar a cabo que el que se utiliza para crear y cambiar las leyes ordinarias, las leyes comunes. Y es a lo que se le llama rigidez constitucional. De hecho, es un elemento que se utiliza para clasificar a las constituciones, con base en una serie de criterios, por cierto, bastante inútiles, bastante intrascendentes, porque son meramente descriptivos, y que se refieren, por ejemplo, a que la Constitución esté escrita o no esté escrita, que la Constitución sea rígida o sea flexible, y aquí es donde entra precisamente esta idea que estamos explorando sobre la rigidez constitucional, y se dice, algunas constituciones establecen un procedimiento muy simple, muy sencillo para su modificación, prácticamente igual, casi igual, al que se utiliza para cambiar las leyes comunes, y otras, la gran mayoría, establecen un procedimiento más complejo, más difícil de realizar para la modificación de las normas constitucionales en relación con el que se utiliza para
la creación y, en su caso, modificación de las leyes secundarias, de las leyes comunes. Y a este procedimiento más complejo es el que se le llama procedimiento rígido. Pero estas clasificaciones, pues en realidad no sirven de mucho, porque, por ejemplo, aún centrándonos en este aspecto de la rigidez constitucional, vamos a ver que, en efecto, la inmensa mayoría de las constituciones del mundo contienen un procedimiento rígido para su reforma. Pero entonces cabría preguntarnos, si es así, ¿por qué razón hay constituciones, por ejemplo las europeas, que se cambian muy pocas veces en términos relativos y tomando en cuenta la cantidad de ocasiones que han sido modificadas desde su promulgación y puesta en vigor hasta la fecha? Y en cambio otras, que supuestamente tienen un procedimiento rígido como la nuestra, han sido modificadas centenas de veces o tal vez más de 1000. Porque, dicho sea entre paréntesis, en realidad en el caso de la Constitución mexicana de 1917 no hay un criterio comúnmente aceptado para establecer cuántas modificaciones ha tenido nuestra Constitución, porque la forma como se contabilizan las reformas o adiciones varía desde un punto de vista de hoy. Pero el caso es que aún en el mundo más conservador nos ubicaríamos en centenas, 600, 700 modificaciones a una Constitución que se supone que es rígida, es decir, que no podría ser modificada con tanta facilidad. Entonces, esto es una prueba de que no es muy útil este criterio y de que el concepto formal, que recordemos consiste en señalar eso, que es la Constitución es un conjunto de normas supremas que solamente se pueden modificar a través de un procedimiento especial, más complicado, que se utiliza comúnmente para realizar la labor legislativa. Este concepto formal pues tampoco nos ayuda demasiado a entender lo que es una Constitución. Todo esto ya lo hemos explicado en otro momento, de manera que ahora conviene concentrarnos en el procedimiento de modificación de nuestra Constitución para ir entendiendo cuáles son sus deficiencias, que son muchas, y sobre todo tomando en cuenta que no se trata de un tema estrictamente teórico, sino que, al igual que todos los temas de la teoría de la Constitución, tiene implicaciones directas en la práctica, y algunas muy graves, muy serias, precisamente por el desconocimiento y por la serie de fallas y equivocaciones que caracterizan a la teoría de la Constitución que se maneja en nuestro país. Pero en el caso de la revisión constitucional, esto se complica, se agrava todavía más, porque estamos hablando de un aspecto sumamente relevante desde el punto de vista teórico, pero con una incidencia directa en la práctica. Es decir, no perdamos de vista que se trata nada menos que de la modificación de las normas constitucionales, muchas de las cuales contienen, por supuesto, las decisiones políticas fundamentales del Estado. Es decir, no estamos hablando de la modificación de cualesquiera leyes, estamos hablando de la modificación de las normas supremas, muchas de las cuales contienen los fundamentos del Estado y sus estructuras de gobierno, o sea, su régimen político. Entonces, que haya fallas en un sistema constitucional en lo relativo a la revisión de la Constitución es un aspecto teóricamente muy importante, pero en la práctica todavía más grave, porque es algo que se realiza y que modifica en la realidad la estructura del Estado, sus fundamentos inclusive, y no es posible que el procedimiento no sea claro, no esté bien estructurado y sobre todo no diferencie con nitidez entre lo que es una modificación esencial, es decir, una modificación al tipo de Estado o al régimen de gobierno, de una modificación no esencial, es decir, a algunos aspectos que están contenidos en las normas constitucionales, pero que no inciden, que no se refieren a la Constitución en sentido esencial. Entonces, muy importante es diferenciar entre una situación y la otra, que en términos teóricos sería cuando estamos modificando la Constitución, al cambiar las normas constitucionales, entendiendo a la Constitución en sentido esencial, y cuando simplemente estamos cambiando las normas constitucionales sin tocar, sin alterar, sin modificar, sin condicionar en lo mínimo la Constitución del Estado. Eso seguramente lo veremos en la segunda parte de esta explicación de este tema. De momento, empecemos a analizar
este procedimiento que tenemos en el artículo 135, sobre todo en cuanto a sus antecedentes. Este es un caso más, al igual que tratándose del artículo 133 constitucional, en el cual nuestros constituyentes, tanto los del siglo XIX, 56-57, como los del siglo XX, 16-17, tomaron una norma, una más de las varias que reprodujeron de la Constitución de los Estados Unidos de América. Y así como vimos que en el caso del artículo 133 se cometió un gravísimo error de traducción que ha tenido durante 103 años aplicaciones prácticas muy negativas en nuestro país en materia de el entendimiento de lo que es la Constitución, de la jerarquía entre los tratados, las leyes federales y las normas constitucionales supremas. Así también en el caso del artículo 135 hicimos una copia, prácticamente una reproducción de lo que establece la Constitución de los Estados Unidos de América. El procedimiento que tenemos en el artículo 135 señala que la Constitución mexicana puede ser reformada o adicionada y que para que se aprueben esas reformas o adiciones se requiere el voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión. Esto es muy importante, presentes, no de la totalidad de los miembros, sino de los que estén presentes, y la mayoría de las legislaturas locales. Es decir, se presenta la iniciativa por cualesquiera de los sujetos que están autorizados a presentarla, de conformidad con el artículo 71 de nuestra Constitución, y se tiene que aprobar esa iniciativa en ambas cámaras federales por el voto de las 2/3 partes, pero de los individuos presentes. Es decir, que basta con que se cumpla con el quórum en una y otra cámaras. En el caso de la de diputados, como sabemos, son 500 diputados, el quórum es la mitad más uno, entonces bastaría con que hubiera 251 diputados en una hipótesis para que hubiera quórum. Y ya sería a partir de ahí que se contabilizarían las 2/3 partes de votos de los individuos presentes. Y en el Senado es lo mismo, son 128, entonces basta con que haya 65 senadores para que haya quórum, y a partir de ahí, en un ejemplo hipotético extremo, de esos 65 senadores, se requeriría la votación de las 2/3 partes. Entonces esto es muy importante entenderlo desde este momento. Si se dijera por lo menos las 2/3 partes del total de los miembros, tendríamos que lograr una votación equivalente a 2/3 sobre 500 diputados y 2/3 sobre 128 senadores. Como está redactado nuestro artículo, no es así. Basta y sobra con que sean 2/3 sobre los individuos presentes. Si son solo 251, ejemplo hipotético extremo, pues entonces esos 2/3, es cuestión simplemente de hacer los números, se convertirían en 1/3. De tal suerte que nuestra Constitución podría ser modificada por 1/3 del total de los miembros de la Cámara respectiva, de diputados en este caso, y de 1/3 de los miembros de la Cámara de Senadores. Entonces, esta es una primera falla verdaderamente terrible que hay en nuestra Constitución. La siguiente parte que establece nuestro artículo 135 es que, además de ese voto de las 2/3 partes de los miembros presentes del Congreso de la Unión, se requiere el voto de la mayoría de las legislaturas locales. Como nosotros sabemos, en nuestro país tenemos 32 entidades federativas, de tal suerte que basta y sobra con que 17 de esas 32 entidades federativas voten en sus respectivos congresos locales a favor de la modificación constitucional, pero una vez que ésta haya sido aprobada por el Congreso de la Unión, para que entonces ya exista una reforma o adición de nuestra Constitución. Dicho sea de paso, es que este artículo 135 fue modificado por primera ocasión en la legislatura número 46 del Congreso de la Unión, que abarcó de 1964 a 1967, la 46 legislatura. Una legislatura importantísima en la historia parlamentaria de nuestro país, porque entre otras cosas, por primera vez existieron los llamados diputados de partido, a los que nos referiremos en alguna otra ocasión con respecto a otros temas, pero aquí cabe señalar simplemente que
por primera vez, gracias a esa modificación, fue posible que todos los partidos que tenían registro en nuestro país, en mayor o menor número, dependiendo de la votación que obtuvieron, lograran tener representación en la Cámara de Diputados, concretamente en la Cámara de Diputados. Otro aspecto muy importante de esa 46 legislatura fue que por primera vez en nuestro país, en toda la historia de nuestro Congreso de la Unión, una mujer presidió los debates de la Cámara de Diputados en esa 46 legislatura. La profesora Marta Andrade de Del Rosal, mi tía, hermana de mi mamá, que era diputada federal y por primera ocasión una mujer presidió los debates de la mesa directiva de la Cámara de Diputados en toda nuestra historia y consecuentemente se convirtió también en la primera mujer que presidió el Congreso de la Unión, porque cuando sesionan ambas cámaras en nuestro país y entonces se da una sesión de Congreso, quien preside esa sesión es el presidente o la presidente de la Cámara de Diputados, de conformidad con la ley orgánica del Congreso de la Unión y el reglamento respectivo. Entonces, por muchas razones, esa fue una legislatura sumamente importante y además reconocida por propios y extraños en cuanto a que estuvieron ahí presentes los legisladores más brillantes, más preparados de los distintos partidos, que concretamente fueron el PRI, el PAN, el PPS y el PARMO, que por primera vez tenían una representación más o menos importante, desde luego minoritaria, pero con varios diputados de cada uno de esos partidos, y procuraron todos ellos, incluido el PRI, enviar a sus mejores militantes, a sus mejores legisladores, para que se justificara en la opinión pública esa apertura a los partidos de oposición. Y otro de los aspectos que tiene que ver con el tema que estamos tratando, por eso es que hice esta evocación, este relato muy breve, es que se modificó por primera ocasión el artículo 135 de nuestra Constitución, pero lamentablemente no para subsanar las deficiencias que hemos señalado y varias más a las que me referiré en un momento, sino se adicionó para el efecto de que cuando no estuviera reunido el Congreso de la Unión en nuestro país y se llevaran a cabo las votaciones en las distintas entidades federativas hasta llegar a la mayoría de esas votaciones a favor de la reforma, se pudiera promulgar esta, sin necesidad de que el Congreso de la Unión tuviera que reunirse para hacerlo, es decir, sin necesidad de esperar a que el Congreso de la Unión volviera a entrar a un periodo ordinario de sesiones, porque hasta ese momento se requería la declaratoria de que había ya una reforma o adición de nuestra Constitución por el Congreso de la Unión. Y esto pues, dilataba muchas veces que se pudiera poner en vigor esa modificación. Entonces se adicionó y se estableció que la comisión permanente podía hacer esa declaratoria y el conteo de los votos de las entidades federativas y la declaratoria de haber sido reformado o adicionado a nuestra Constitución. Y después, ya bastante tiempo después, ya prácticamente se puede decir que en la actualidad, hubo también una nueva modificación de ese artículo para incorporar la denominación actual del Distrito Federal, que cambió a Ciudad de México, y entonces se estableció que se requeriría el voto de las distintas entidades federativas, incluido el de la Ciudad de México, para que se configurara esa mayoría absoluta de votos y se declarara que nuestra Constitución ha sido modificada. Nada más como dato anecdótico, este es uno de los artículos de nuestra Constitución que ha sido modificado en menor ocasión en comparación con cualesquiera otros. Pero regresemos pues al aspecto central que nos ocupa. El procedimiento es un procedimiento rígido, simplemente porque es diferente al que se utiliza para cambiar, y en su caso crear o cambiar las leyes comunes que está establecido en el artículo 70 del interés de nuestra Constitución. Pero, insisto, no deja de ser sorprendente que a pesar de ser un procedimiento supuestamente rígido, nuestra Constitución haya sido cambiada tantas veces. Un cálculo muy conservador, hagamos un cálculo muy conservador, que consistiría en decir, ha sido cambiada 600 veces, seguramente son más. Seguramente, en un momento más voy a dar otros datos para que más o menos podamos calcular
cuántas veces ha sido cambiada, pero es mucho más de 600. Pero vamos a poner un ejemplo. Si dividimos 600 entre 100, evidentemente nos da 6. Eso quiere decir que nuestra Constitución, en promedio, habría sido cambiada 6 veces cada año. Y por lo tanto, habría sido cambiada 3 veces cada 6 meses. Y por lo tanto, una vez cada 2 meses. Entonces es algo verdaderamente sorprendente que explica, entre otras razones, por ejemplo, por qué es tan difícil que una persona dedicada al estudio de la materia constitucional en México, por increíble que parezca, un alumno, un profesor, un investigador, pueda tener mucho tiempo en sus manos para utilizarla como herramienta de trabajo. Una publicación, una versión de nuestra Constitución actualizada. Pues porque se cambia con tanta frecuencia que en muy poco tiempo la que uno tiene como base para sus investigaciones ya hay que renovarla porque ya fue nuevamente modificada nuestra Constitución. Entonces, una rigidez bastante discutible en la práctica. Pero vayamos viendo ya aspectos un poco más de fondo sobre las deficiencias de nuestro procedimiento de revisión constitucional. La primera de ellas se refiere a lo siguiente, que a mí no deja de parecerme sorprendente o increíble que muy pocos estudiosos de la materia e interesados en estas cuestiones hayan hecho una observación seria o insistente sobre esta deficiencia y sobre la necesidad de subsanarla a la mayor brevedad. Me refiero a lo siguiente, el acto jurídico mediante el cual se modifica nuestra Constitución, formalmente, jurídicamente, se denomina en nuestro país decreto. Todos los que hemos estudiado Derecho, nos dedicamos a algo relacionado con el Derecho, y aún quienes no lo hagan así, han escuchado más de una vez la expresión decreto de reformas y adiciones a la Constitución. Tal cambio, ¿dónde está? En el decreto número 2, en el decreto de fecha tal. El fundamento de este acto de autoridad es, entre otros, el decreto de reformas. Entonces, todo el mundo está conforme y todo el mundo está de acuerdo y no repara en ningún sentido negativo en cuanto a que se le llame decreto a este acto jurídico. Pero ¿por qué decreto? Cuando evidentemente por los órganos que intervienen en su elaboración y aprobación, como en cuanto a el procedimiento que se utiliza para aprobarla, es evidente que estamos en presencia de una ley, de un acto legislativo, no de un decreto. Probablemente haya quien diga, bueno, es que el artículo 70 de nuestra Constitución dice que las resoluciones del Congreso serán leyes o decretos. Sí, efectivamente, eso es un error gravísimo, porque hay muchas resoluciones de actos para los cuales es competente nuestro Congreso de la Unión, que no son ni leyes ni decretos. Por ejemplo, el juicio político, la declaración de procedencia. No son actos legislativos, materialmente hablando, tampoco son actos ejecutivos o administrativos, son actos de naturaleza jurisdiccional. Entonces, evidentemente tenemos ahí una falla ostensible, pero quizás algunos actos del Congreso de la Unión podrían denominarse equívocamente y podría haber dudas sobre cuál debería ser la denominación correcta. Yo creo que en general se debería hablar de leyes y de resoluciones distintas a las leyes. Pero este específicamente, de la reforma constitucional, no debería ofrecer ninguna duda. ¿Qué procedimiento se utiliza para modificar nuestra Constitución? Como cualquier Constitución del mundo, pues un procedimiento legislativo. Interviene el Congreso de la Unión, intervienen las legislaturas locales y todo el procedimiento se lleva a cabo conforme a las etapas de los procedimientos legislativos. Y lo más importante, esto sería, si se quiere, una cuestión formal, los órganos competentes, el procedimiento para realizar el acto, pero algo importantísimo, la naturaleza, la materia de ese acto. Todo el mundo ha visto un decreto de reformas a la Constitución. Muy bien, ¿qué contiene ese decreto? Pues contiene normas generales. Ese mal llamado decreto contiene normas generales, que son los distintos cambios, modificaciones a preceptos de la Constitución que se establecen a través de normas generales que van a sustituir a las que están siendo eliminadas o a las que están siendo cambiadas. Contiene artículos transitorios
como cualquier ley, para prever situaciones que deben atenderse entre la entrada en vigor de las nuevas normas constitucionales y la vigencia de las que van a ser sustituidas. Es decir, por todos lados por donde se le vea, se trata de un acto legislativo. Yo no sé, no entiendo la verdad, por qué se le sigue llamando decreto y por qué nadie protesta en el ámbito constitucional o fuera de él por una denominación tan claramente errónea. ¿Cómo se debe llamar este acto? Se debe llamar Ley de Revisión Constitucional, Ley de Reforma Constitucional, Ley de Modificación Constitucional, cualquier cambio que se le quiera dar a esta expresión, reforma o revisión, pero ley, porque es una ley, no decreto. El decreto, por definición, lo sabemos, es un acto administrativo, un acto de gobierno, que en un Estado de Derecho implica la aplicación de las leyes. Es decir, para que haya un decreto, previamente debe haber una ley que está siendo aplicada. Ley Federal de Expropiación, decreto expropiatorio. Lo primero, acto del Congreso de la Unión. Lo segundo, acto del Gobierno Federal. Entonces, el decreto, por definición, es una orden, un acto de autoridad, que en un régimen que no sea de derecho, sería un acto de autoridad arbitrario, un acto de autoridad no fundamentado, y que en un Estado de Derecho es precisamente un acto de autoridad legal, constitucional, jurídicamente sustentado. Entonces, si es un acto de autoridad concreto que implica la aplicación de una ley, pues la reforma a la Constitución no puede hacerse por decreto, se tiene que hacer a través de un procedimiento legislativo, y entonces es una ley. Por lo tanto, se debería de llamar Ley de Revisión Constitucional y no decreto. Pero todavía más sorprendente es que en nuestro país, y esto lo pueden constatar, cualquier persona que esté interesada en estos temas lo puede constatar al revisar los distintos decretos de reformas y adiciones a nuestra Constitución desde que se promulgó hasta la fecha, que más o menos en este momento estamos sobre unos 240, 242 decretos. Hubo un tiempo, más o menos por ahí de los años 20 del siglo pasado hasta entrado en los años 30, en que hubo 5 o 6 actos jurídicos de revisión de nuestra Constitución, a los que sí se les llamó correctamente ley, ley de reformas y adiciones. Los primeros 7 u 8, no, desde la entrada en vigor de nuestra Constitución. Después 4 o 5, sí. Y después, a partir de los años 30, otra vez se volvió, hasta la fecha, a cometer el gravísimo error de llamarle decretos de reformas a la Constitución. O sea, ya habíamos llamado correctamente a las cosas por su nombre. Inexplicablemente alguien dijo, no, no son leyes, porque las leyes son las del artículo 72 constitucional. El procedimiento legislativo ordinario en nuestro país está establecido en el artículo 72 constitucional, y la mayoría de las materias que son de legislación federal, es decir, a cargo del Congreso de la Unión, están en el artículo 73 constitucional. Entonces, el criterio que prevalece en nuestro país es que las leyes son las que emanan del Congreso con base en el artículo 72 constitucional. Y todo lo demás que haga el Congreso de la Unión son decretos, incluida la revisión de la Constitución. No, gravísimo error, gravísimo error. Esto no es ni siquiera una confusión numérica, una confusión terminológica. Esto sencillamente no tiene justificación, no tiene sentido. Se debe llamar Ley de Revisión Constitucional, Ley de Reformas y Adiciones a la Constitución, Ley de Modificación Constitucional, pero ley, necesariamente ley. Y otra falla más que vale la pena señalar antes de concluir esta parte del tema, es que nuestro mal llamado procedimiento rígido, como decía al inicio de esta emisión, no distingue entre los casos en los que se modifica una parte esencial de nuestra Constitución, como puede ser, por ejemplo, el modelo de Estado, la forma de gobierno, de otros en los que simplemente se cambian las normas constitucionales. Ejemplo, si yo modificara alguna parte del artículo 40, que señala que somos una república representativa, democrática, laica, federal, estaría cambiando, ciertamente, un aspecto esencial del Estado mexicano, un aspecto esencial de la Constitución mexicana. Cosa muy distinta a que si cambiara
el artículo 64 de nuestra Constitución, según el cual si a un diputado o a un senador no acude a sesión, se le quitará un día de sueldo. Si pongo 10 días de sueldo como sanción, o si simplemente saco ese artículo de la Constitución y lo paso a la Ley Orgánica del Congreso de la Unión, no estoy cambiando ningún aspecto esencial de la Constitución mexicana, estoy cambiando una norma constitucional, nada más. Entonces, esa diferenciación que es fundamental no existe en nuestro país. Y precisamente, a reserva de verlo en la siguiente emisión, ahí es a donde nos hace falta establecer un elemento estructural más fundamental para los sistemas constitucionales bien diseñados, bien estructurados en materia de revisión constitucional, que es el referéndum, que precisamente es el mecanismo que más comúnmente se utiliza para aprobar una reforma a la Constitución que se refiere a sus aspectos esenciales. Además de aplicar el procedimiento rígido, se necesita que ese cambio se lleve a cabo mediante la aprobación de la mayoría de los ciudadanos que acuden a las urnas para aceptar o rechazar esa modificación mediante un referéndum, aspecto al que nos referiremos de manera más detallada en una siguiente emisión. Eso no lo tenemos y eso es fundamental. Entonces, tendríamos que incluir el referéndum para distinguir los casos en los cuales esa rigidez se convertiría en lo que se denomina rigidez agravada. Y los demás casos en que solo cambiáramos las normas constitucionales, lo seguiríamos haciendo a través del procedimiento que está establecido en el artículo 135 y aplicando la rigidez normal o simple que se utiliza en las constituciones, en la inmensa mayoría de las constituciones, que distinguen entre el procedimiento legislativo ordinario y el procedimiento legislativo extraordinario, que es el que se utiliza para modificar la Constitución. Nos veremos entonces en una siguiente emisión.